Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí y por prestarme atención. Mi charla es completamente diferente de las que he escuchado hasta ahora. Voy a citar un artículo solo nada más de la Constitución española, pero mi objetivo es trasladaros cuál es el valor que hay detrás del derecho fundamental a la protección de datos, porque es muy desconocido y tengo la sensación de que se habla muy poco de este tema, excepto hoy, porque hoy precisamente en el Diario de Mallorca, en la última hora, nos hemos desayunado con que mucha gente está vendiendo su iris a una empresa de inteligencia artificial y están haciendo cola y reservando cita para dar su dato biométrico. Entonces esto me hace pensar que la cultura general de privacidad o sobre qué implicaciones puede tener esto es cero. Entonces el objetivo de esta charla, además de responder a la necesidad que he tenido en su momento de dar sentido a mi trabajo, es daros, como somos casi todos abogados, intentaros hacer reflexionar sobre el bien jurídico o el valor que hay detrás del derecho fundamental a la protección de datos. Así que, pues nada, voy a empezar a contaros un poquito. Bueno, esto es... Vamos a ver, lo primero que os quería transmitir es, voy a hablaros de mitos. ¿Por qué os voy a hablar de mitos? Yo cuando empecé a leer sobre esto, que es un tema que me interesaba muchísimo, sobre el que he profundizado un poquito, me di cuenta de que el mito no es tanto el relato que algunas sociedades primitivas se montaban para entender la realidad, sino que ahora mismo pervive como determinadas ideas concepto que estructuran nuestro modo de entender la realidad. Esto ha sonado súper filosófico y tal, pero la idea básica es: hola, buenas. Ostras, tengo un público no abogado. Entonces, os voy a hablar de dos mitos. Generalmente los mitos se presentan como mitos contrapuestos. Os voy a hablar de un mito que es el mito del progreso. El mito del progreso viene a ser 2001 Odisea en el espacio. Es decir, el hombre, desde lo más profundo de la caverna, en un estado de semi-humanidad casi, evoluciona en un camino heroico y repleto de aventuras hacia un estado de perfección y de desarrollo. Este es el mito del progreso, que avanzamos sin ningún tipo de duda hacia un mundo y un futuro mejor. La contraposición de este mito es el mito de la caída. Este es un mito muy presente en los relatos del ecologismo, por ejemplo, del conservacionismo. Es decir, que de una sociedad no avanzada, pero con una serie de valores, una serie de características, hemos ido empeorando hasta llegar a un estado de decadencia. Esto se ve en muchas películas, por ejemplo, Avatar, la primera, no sé si os acordáis, la línea central de la película es este mito del descenso. Entonces, en cuanto al progreso, ¿qué es lo que a mí me interesa ahora? Tenemos que cuestionarnos esta realidad, es decir, no siempre avanzamos para mejor. No todas las tecnologías nos sirven. No podemos utilizar la tecnología de cualquier manera. Y esta es la primera idea que os quiero transmitir. Pero ¿en base a qué? Es decir, ¿en base a qué decido qué tecnologías? Os hablo de tecnología porque en realidad todo el tema de protección de datos está vinculado al tratamiento automatizado de datos. Es el sentido. Pero ¿cuál sería o en base a qué puedo considerar yo que debo reprimir o premiar la utilización de una determinada tecnología? Pues es precisamente ese valor el que está expresado en una norma y es el que os voy a comentar un poquito de qué va. Pues es este. Os he puesto la edición de Tecnos porque es la que siempre me ha dejado. Esto es lo poquito que voy a contar de normativa. Tenemos el artículo 18.4, está en título primero, máxima protección, es un derecho fundamental. Y se desgaja en dos, el artículo 18, el derecho a la intimidad, que vendría a ser el primigenio, es la esfera de protección, ese espacio libre de influencia externa en la que el individuo desarrolla su personalidad y es necesario para el enriquecimiento del debate público. Esta idea es interesantísima y a mí me parece muy interesante porque al final, bueno, esto lo voy a contar al final, pero parece que lo que se ve afectado también por el tratamiento de datos es ese estado de ensimismamiento o que me dejen en paz. Podemos pensar esto con los móviles. ¿Quién nos deja en paz ahora con los móviles? Vivimos en un constante estado de alarma por las notificaciones. ¿Cómo lleváis las notificaciones de los móviles? Es que tenemos tutoriales para activar y desactivar notificaciones. Estamos constantemente bombardeados por muchísimos estímulos. Esto está muy estudiado.
Hemos hablado de la pérdida de la lectura en profundidad. En las escuelas estamos dejando de ir a tablets, nos vamos a los libros otra vez. Quiero decir, hay que replantearse, volveremos sobre este tema al hablarnos de por qué es importante. Pero luego, protección de datos, el Tribunal Constitucional lo desgaja y hace un derecho fundamental autónomo. ¿Cuál es la expresión de ese derecho? La autodeterminación informativa, es decir, el poder de control y de imposición que tenemos las personas sobre nuestros datos. Pero claro, si me estáis escuchando, poder de control y disposición ahora mismo sobre mis datos, pues tengo muy poquito, muy poquito. ¿En qué se traduce toda la normativa de protección de datos? Y tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo, que ha supuesto un cambio fundamental en este ámbito, básicamente se tratan obligaciones para los responsables del tratamiento. En mi opinión, esta concepción del derecho fundamental, girando en torno al poder del individuo, se está quedando obsoleta, no nos está funcionando. ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? A imponer obligaciones a los responsables del tratamiento. ¿Quiénes son los responsables? Pues las empresas, las organizaciones, las fundaciones, es decir, los que tienen y hacen cosas con los datos. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora os voy a contar, para que veamos un poco, para situarnos en el mundo en el que estamos viviendo. Es muy posible que muchas de estas cosas ya las sepáis, pero me interesa que tengamos un poco de contexto. ¿Sabéis quién es este señor? Edward Snowden. ¿Le suena a alguien? ¿A alguien le suena? Sí. Vale, Snowden, este señor era un analista de la NSA, que es como la CIA, pero de seguridad interior norteamericana, que filtró a la prensa en el año 2013 la existencia de una serie de programas de espía masivos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos sobre la práctica totalidad de la población mundial. Esto suena muy bestia, pero es que es así. Entonces, os recomiendo, si os interesan estos temas, tenéis una película que está en filming que se llama Citizen Four, que es una película impresionante porque se graba cómo grabaron a Edward Snowden en la habitación del hotel de Hong Kong, donde tuvo que irse para contar todo esto. Es impresionante. En realidad, lo que es verdaderamente impresionante es que la NSA tenía acceso a todos los servicios de las grandes tecnológicas. Estaban pinchadas, es decir, directamente, sin ningún tipo de autorización judicial, esta organización gubernamental podría acceder a todos los datos de Microsoft, de Google, de Yahoo, de Facebook, y de Apple también. ¿Vale? A todo, accedían a todo, y sin ningún tipo de control judicial. Y los analistas de la NSA podían acceder a cualquier tipo de información. Bueno, esto era mucho peor para los que no éramos ciudadanos de Estados Unidos. Y todo el descubrimiento de estas revelaciones ha ocasionado que durante algún tiempo se revisara todo lo que es las transferencias internacionales entre Estados Unidos y Europa. ¿Vale? Segunda idea que os quería transmitir, es posible toda la tecnología y el ecosistema de datos en el que vivimos permite la vigilancia masiva que ha existido. Y esto no es literatura ni ciencia ficción, esto es una realidad que ha sido así. ¿Vale? Bien, segunda idea. Ya, si os fijáis, os estoy poniendo algunas portadas de algunos libros, aprovecho para haceros recomendaciones de lectura. Este libro es interesantísimo. Es un libro que se ha publicado en 2016, en España está traducido en el 2018, y me parece que ha dado un mercado completamente. Esta señora es una socióloga, doctora en sociología de Harvard, y el libro define, en mi modo de ver, qué está pasando ahora mismo y cuáles son los incentivos que tienen las grandes empresas para tener los datos de las personas. Entonces, primera pregunta que os hago. ¿Alguien sabe cuál es el modelo de negocio de las redes sociales? De Instagram, por ejemplo, o de TikTok. Publicidad, vale. Esta gente lo que hace es, sí, es publicidad, pero tiene un giro un poco ahí maquiavélico. Lo que hacen es, lo que quieren es que conseguir la mayor cantidad de usuarios y que esos usuarios estén conectados la mayor cantidad del tiempo, volcando la mayor cantidad de información posible. ¿Qué hacen con todos esos datos? Generar perfilar, y así dan identificadores únicos a cada una de las personas y de los usuarios. ¿Y qué es lo que hacen? En publicidad, en vez de vender los datos, porque yo antes cuando empecé a estudiar esto digo, yo seguro que me van a decir que venden los datos. No, no venden los datos. Hacen predicciones sobre nuestro comportamiento. Las redes sociales básicamente son programas extractivos de información.
Entonces, esto es muy importante que lo entendamos la próxima vez que usemos TikTok, por ejemplo, o la próxima vez que usemos Instagram. Una propuesta que os hago es, una vez entendido esta realidad, ¿cómo me comporto yo en relación a lo que son las redes sociales, ¿no? Relacionado con la publicidad online, las cookies. ¿Os acordáis de las cookies? Yo hace un montón de años, creo que era en el 2014, estuve dando unas charlas a un grupo de informáticos en el Betavis, que luego nos íbamos a tomar unas cervezas con alitas de pollo que estaban buenísimas, al lado de la calle Socorro. Y me encantaba ir porque había muchísimos informáticos y como soy abogado, pues me gusta mezclarme con la gente así un poco. Y yo me acuerdo que les preparé una charla sobre Internet de las cosas y les hablé de las cookies. Y cuando hablé de las cookies en ese momento me dio esta vergüenza. ¿Por qué? Porque era un estándar en la web. Es decir, todo el mundo utilizaba cookies. Las cookies no tienen ninguna importancia, es una tontería. Es más, ¿por qué nos ponen estos avisos que son un auténtico incordio? Pues veréis, las cookies básicamente son programas espía. Es decir, nosotros cada vez que navegamos por la web estamos consintiendo que se nos rastree constantemente sobre qué estamos leyendo, desde qué dispositivo, desde dónde, cuánto tiempo estoy conectado y otra vez, repito el esquema, todo esto se utiliza para crear perfiles y ese perfil me permite hacer predicciones de comportamiento que vendo a los anunciantes. Y esto es lo que hace básicamente Google y lo que hace básicamente Facebook, ¿vale? Bueno, luego os contaré cosas de la nube, hablando de las metáforas, porque, bueno, con esto de las tecnologías parece que las metáforas no son inocentes. Cookies, algo completamente inocente, y la nube tenemos la idea de que es algo evanescente. Por ejemplo, voy a subir este documento a la nube. La nube implica la existencia de una estructura tremendamente cara que consume muchísima energía y que tiene un montón de implicaciones, ¿vale? Os apunto ahí. En 2030 estos datos no son fiables, pero se prevé que todo el tema del almacenamiento de la nube represente entre el 4 y el 5% de la electricidad mundial, ¿vale? Para que nos cuenten cosas de la nube. Bien, veréis, esto es un caso que tuve la suerte de poder trabajar, que tiene que ver con una demanda que se... Bueno, en realidad fue una denuncia que se puso por parte de algunas asociaciones de derechos civiles contra la industria de la publicidad online, que es IA, que básicamente es Google y Facebook. Yo puse la denuncia aquí en España y la idea es que todo este ecosistema del que hablaba las cookies implica un flujo de datos brutal entre yo estoy aquí visitante y aquí hay, fijaros, toda la estructura de tratamientos de datos que hay. Hay un montón, ¿está aquí, por aquí Pau, de marketing? No. Ah, vale, entonces, es que voy a explicar las cuentas. Es decir, aquí hay un montón de empresas que se dedican a crear y a consolidar perfiles basados en nuestro comportamiento online y en función de eso se crea un sistema que se llama de subasta o de puja en línea, es decir, todos estos son procesos automatizados y en función de quién eres se te muestra un determinado tipo de anuncio. Así es como funciona la publicidad online. Bien, pues este sistema de publicidad online, el EDPP, que es básicamente el organismo de control europeo, multó a esta organización, a Google y a Facebook, con la irrisoria multa de 250.000 euros, pero se cuestionó y está puesta en cuestión la legalidad de todo el sistema de la publicidad online. Eso está recurrido en Bélgica, porque lo derivaron a Bélgica, está en Bélgica, y la parte de Irlanda nos hemos quedado atascados en Irlanda. La autoridad de control irlandesa, bueno, incluso hablan de una autoridad de control cautiva, es decir, me están pidiendo documentación adicional, van extraordinariamente lentos. Los belgas lo han resuelto ya de una manera, pero los irlandeses van mucho más despacio. Bueno. Otro libro que os recomiendo y que me parece que es muy interesante para entender lo que está pasando. Veréis, uno de los efectos nocivos o de lo que yo me he dado cuenta que pasa con los datos personales es que no se derivan únicamente daños para mí mismo. Es decir, por ejemplo, imaginaros que yo me doy de alta en Ashley Madison, que es una web para tener aventuras extramatrimoniales. Y se produjo una fuga de datos en Ashley Madison. No sé si os acordáis de esto. Bueno, hubo gente que se suicidó. O sea, es decir... Este sería el ejemplo de daño individualizado a una persona, es decir, cómo el tratamiento de datos me puede afectar o no.
Pero luego descubrimos en el año 2016 que el tratamiento de datos o la utilización de datos no solo se puede utilizar para hacer anuncios personalizados o para vender un determinado tipo de producto, sino que se puede utilizar para influir en unas elecciones. Y esto, este libro lo cuenta de una manera escalofriante. Es decir, Christopher Wylie es uno de los consultores que trabajaba en Cambridge Analytica, no sé si os suena este caso, y en concreto esto fue la campaña de Donald Trump. Detrás de esto hay un montón de componentes. Yo me voy a quedar únicamente con los tecnológicos. Esta gente, únicamente con los datos que obtuvo de Facebook y cruzándolo con otra información, fue capaz de crear una base de datos que incluía las fotos de las caras de las personas, cuántos hijos, dónde iban a estudiar sus hijos, cuáles eran sus ingresos medios, y en función de esa información lo utilizaron para una estrategia electoral y, por cierto, con muchísimo éxito. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que el tema de protección de datos excede a lo que es la autonomía del individuo y tiene implicaciones en lo que se refiere a algo tan importante como los procesos democráticos o la elección de representantes. Por eso me parece tan irresponsable, con esto de los datos siempre me pasa que mucha gente me dice, oye, ojo, es que me llaman a la hora de la siesta, es que me pasan estas cosas. Pero luego hay gente que va directamente o alegremente y pide cita para poder donar el biométrico del iris, ¿vale? Si queréis, bueno, estoy soltando una cosa, luego hablaremos del iris. Este libro es súper interesante, ¿vale? ¿Por qué os pongo lo de microtargeting? Microtargeting es como ser capaz de precisar hasta el individuo mismo, es decir, no tener muy pocos objetivos, sino ser capaz a quién le quiero lanzar un determinado mensaje. Y os pongo lo de inteligencia artificial porque ahora mismo Sora es la inteligencia artificial que acaba de lanzar OpenAI, que son los que están captando el iris, y es que tú escribes en un texto y te genera una imagen, cualquier tipo de imagen. Entonces, imaginaros, todo esto está relacionado también con el tema de las fake news y todo esto, el potencial manipulador que puede tener todo esto si no se utiliza adecuadamente. De ahí la necesidad que tenemos regular o esta propuesta de normativa de inteligencia artificial por parte de la Unión Europea. Para ir concluyendo un poquito, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que yo sugeriría? Os apunto, que sea nuestra agenda, no la del otro. Pues si somos conscientes de las implicaciones que tiene el uso de las redes sociales, o si sé o identifico cuál es el modelo de negocio de las redes sociales, voy a utilizarlas en consecuencia. Es decir, voy a moderar contenidos, no voy a colgar según qué tipo de información o directamente no las voy a utilizar. Yo no sé si alguno de vosotros todavía tiene Facebook. ¿Tú tienes Facebook? ¿No tenéis Facebook? ¿No tenéis Facebook? Para mí, para mirar, ¿no? Y luego Instagram. Aquí es que tengo un problema en la diapositiva, pero iba a poner otra, que el Estado de Nueva York ha demandado a Meta. Esto ha pasado hace muy poquito porque por daños morales y daños psicológicos a los niños. Esto ha ocurrido hace nada. Y iremos viendo más cosas de estas. Está muy demostrado que es un negocio tóxico y que produce efectos negativos. Conciencia, responsabilidad, que seamos conscientes de la importancia que tiene nuestra información personal. Lo del iris. ¿Qué implicaciones tiene, podéis creer, que tiene lo del iris? Que nos dan criptomonedas por el iris. ¿Qué pensáis que puede pasar? Veréis, el biométrico es un dato especialmente protegido por el reglamento. En España es, yo diría, por ejemplo, para el registro de la jornada laboral, lo comentamos con Miquel, la Autoridad de Control Española ha prohibido la utilización del biométrico. Para el registro de jornada laboral está prohibido. Se considera que no supera la función de necesidad, no es necesario. Y ahora vienen los de OpenAI y me dan 7 euros y le doy el iris. Bien, el biométrico tiene una particularidad, que es un sistema identificativo único. Yo, si estoy en Air Europa, soy un cliente de Europa y me hackean, ¿qué ha pasado? Hackean Air Europa, me avisan de que cancele la tarjeta de crédito. Por cierto, Air Europa guardaba el código del CFDV y no lo tenía que guardar, lo guardaba. Entonces, ¿qué pasa si hackean OpenAI? Y están mis biométricos en la red oscura. Pues os lo digo yo, que se pueden realizar suplantaciones de identidad con una facilidad extraordinaria. Entonces, ¿cuál es el problema de todas estas cosas? Que a corto plazo somos muy felices porque me dan 7 euros y me tomo un bocadillo, pero a la larga esto puede ser un desastre total. Entonces, esto es el daño que parece que va hacia adelante.
Y luego, os apunto que pensemos cuándo y a quién damos nuestros datos. ¿Vale? Por ejemplo, las fotos del DNI. No mandéis fotos del DNI. Es tonto. Pásame una foto del DNI. Pásame una foto que... No. No. ¿Para qué lo necesitas? La gente se está hartando de poner multas con el tema de los DNIs. Hartando de poner multas. Vamos a ser un poco más, dar un poco más de conciencia a todo esto. Así que nada, esto es lo que os quería contar y muchas gracias por vuestra...